Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Hola. andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Muchachos, ¿Un Todo nuevo muy capítulo? uno nuevo. Sí, señor. ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Qué tal la Tranquilo. semana? Sí, sí. La verdad que linda. Más vale así. Se viene el frío, así que ya estamos, Estamos mejor. un poquito mejor. Con algunos días de calor entre medio, pero ya está cambiando. Se ha puesto muy de moda esto de team verano, team invierno. Y ya que estamos hablando de team y team, hay dos teams principales en las finanzas. Y lo vamos a ir abordando un poquito hoy. Ya nos vamos a ir metiendo un poquito más adentro de los instrumentos. Claro, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar contando acerca de en qué instrumentos podemos invertir cuando vamos a invertir, ¿no? Que a veces eso es todos estos episodios que pasaron, contábamos acerca de las inversiones, el por qué, cuidado con las estafas y todo esto, pero ¿qué compro? Y bueno, ahora justamente la idea es contar qué tipos de instrumentos hay en el mercado. Exacto. Para que nosotros podamos invertir. Y como decíamos recién, hay como dos grandes equipos. Exacto. En un momento escuché a uno que decía un River Boca. Entonces tenemos renta fija y renta variable. ¿Correcto? Es así. Sí, señor. Bien. Eso. Arrancando por ahí entonces, tenemos renta fija, unas cuestiones interesantes ahí para analizar. Básicamente bonos soberanos, provinciales, nacionales. Ujú. ¿Alguno más? No, bono nacional y bono Y después provincial. tenemos obligaciones negociables, que son bonos corporativos Claro, de empresas. exactamente. Cada team tiene su riesgo igual. Sí. Sí, sí. Por eso hay un team. Letras, Letras, exacto. letras del tesoro y cauciones. Correcto. Y, nos olvidamos decir por qué renta fija. Eso es justamente lo que te iba a decir, ¿no? Ajá. Ahora vamos a ir desglosando cada uno, Sí. explicando, pero ¿cuál es el concepto de por qué renta fija? Y entendemos que es renta fija porque ya te supone un pago, no vamos a decir asegurado, vamos a decir pactado. Sí, Hay exacto. un compromiso de pago Porque no hay nada seguro. Porque no hay Claro. nada seguro. A veces, por ahí se nos puede escapar varias veces el término seguro, pero a veces no sé si... Previsible podría ser. Es un Por lo es menos lo que vos está pensás. predeterminado. Es lo que El está plazo, predeterminado, exactamente. vos Yo compro, Exacto. como es renta fija, yo te compro algo y me vas a devolver con un interés pactado. Entonces yo ya sé lo que debería esperar. Correcto. En medio pueden pasar cosas, ¿no? Pero Seguro. por lo menos ya hay una planificación supuesta que uno puede hacer en base a esa renta fija. Y ahí es donde entran varios de estos instrumentos. De hecho, nuestros bonos y nuestras letras, en nuestro contexto de país, se han convertido más en renta variable que en renta fija. Sí. Porque es una calecita el valor que tienen los bonos. Exactamente. ¿Qué plazo tienen la renta fija? O sea, más allá del plazo que dé la entidad que lo emita. En este caso los bonos como instrumento, pero ¿está más orientada a un largo plazo para el que lo selecciona o es un más cortoplacista? No, tenés de todo, Ajá. porque vos tenés bonos y letras, por ejemplo. Las letras son de un más corto plazo. Estamos hablando de un año. O menos incluso. O incluso menos en las letras. Y en los bonos estamos hablando de que hay bonos. Bueno, ¿se acuerdan el bono que había salido en su momento en el gobierno de Macri de 100 años? Ajá. Era un bono de estos deuda días. de 100 años. Sí, sí. O sea, de hecho, bonos de Estados Unidos también hay a 100 años, así que. Y todo depende también del momento que uno accede a ese bono, porque Claro. siempre está pactada una fecha de vencimiento de ese bono, o sea, cuando se cerraría la devolución de tu dinero. Y mientras más cerca te encuentres, porque por ahí justo lo compraste 10 años antes o justo lo estás comprando un año antes de su vencimiento, y aún así conociendo cómo paga ese bono, ya también puedes tener una renta esperada, ¿no? Renta pactada, por eso otra vez el concepto de renta fija, ¿no? Ya sabes lo que vas a ir. ¿Qué les parece si empezamos con el de los bonos primero? Todos los gobiernos, estados o países, no sé cuál sería el término correcto para decir, pueden emitir deuda para pagar sus cosas, Para financiarse. Para financiarse. financiarse. Es una de las formas de exactamente, financiarse. Para financiarse, y es ahí donde emiten distintos bonos. Pensando acá más en Argentina, todos los países los tienen, pero bueno, pensando acá en Argentina, es ahí donde habrán escuchado muchas veces AL30, AE38, AL35, AL41. Ese numerito siempre ya te está diciendo el plazo en el que vence ese bono. Correcto. O sea, el AL30 es un bono que finaliza en el año 30. Ahí ya debería haber terminado de pagarse por completo.
uno compró y en el año 30 se termina. Mientras tanto, eso uno lo puede comprar y vender las veces que quieran. Por supuesto, no es que cuando uno compra un bono sí o sí estás obligado a esperar hasta el año 30 o año 41 que recién dije. No necesariamente estás obligado, pero es lo que el bono está pactado para poder hacer. Exacto. Y dentro tenés los intereses que te va a pactar, vos tenés pactado. Correcto. Y hay veces que te va a ir devolviendo capital y a veces no. Entonces, puede ir amortizando capital el bono o no. Si no amortiza capital es bullet, se le dice. Exactamente. Que te va a devolver lo que todo vos al invertiste, final. tu inversión, te la va a devolver recién al final del plazo que está pactado el bono. En cambio, si no es bullet, vas a tener cada tanto pactado ya en la letra del bono, en el prospecto del bono, vas a tener pactado los distintos vencimientos. En algunos va a pagar amortización más los intereses y en otros va a pagar solo intereses. Entonces, todo depende de qué bono estás suscribiendo y también, si va pagando amortización o no, va a ser diferente el pago que vos vas a tener en cada mes o no. Los bonos no son solamente pago en pesos, pueden ser también en dólares. O sea, eso lo anuncia, digamos, cuando se emite el bono, se dice de qué manera va a devolver, digamos, o sea, en este caso capital e interés, en qué moneda, digamos. Eso lo sabe el cliente, digamos, Claro. el que los adquiere sabe qué moneda lo va a devolver. Los bonos soberanos, que justamente ese sería el término, ¿no? Los bonos soberanos te anuncian en qué te van a pagar y de qué manera. Ahí es donde también, aparte de haber escuchado este tipo de bonos AL41 y todos los que mencioné hace un ratito, son todos bonos que están pactados que te van a devolver dólares. ¿Sí? Son bonos en dólares. Cuando compras dólar MEP, pagar en dólares. La Y referencia de es ahí a es él. donde viene el famoso dólar MEP, porque yo compro este bono, el famoso L30, que lo puedo comprar en pesos o en dólares, pero a la hora de terminar pagándome el Estado argentino me tiene que siempre pagar dólares. Nunca me va a devolver el Estado argentino pesos. Es un bono en dólares que me tiene que pagar los intereses que me dijo que me iba a pagar y devolver el capital me lo tiene que pagar en dólares. Yo en tanto lo puedo comprar y vender en dólares. Entonces el dólar MEP es lo que recién dijo Mario. Yo lo compro en pesos y al otro día lo vendo en dólares y me dice de esa manera en dólares. Cuando el mecanismo a la inversa es lo compro en dólares y lo vendo en pesos y ahí me hago de pesos, ¿no? Así Correcto. es la manera que nos hemos dolarizado en Argentina Exacto. estos últimos tiempos. Hace años atrás, el que quería hacer dólar MEP tenía que comprar y vender el bono. Hoy por hoy, las aplicaciones que te ofrecen la compra de dólar MEP, vos solamente decís la cantidad que querés comprar y esta operatoria de comprar y vender el bono lo hace la aplicación. sí. Tiene su tiempito, digamos, de parking. ejecución. Correcto. Lo que se llama como parking, exactamente. Queda ahí en proceso, digamos, entre 20 Hoy son 24 horas. 24 horas. Exacto. Pero, El que estaba acostumbrado a comprar dólar blue hasta hace un tiempito, que ahora que está más estable en este momento, pero la otra alternativa era comprar dólar MEP y encima tenía la ventaja de que estaba más barato. Y es la manera legal de comprar Correcto, dólares. sobre todo. ¿Sí? La manera legal de comprar dólares es a través de este mecanismo. Sin restricciones. Sin Claro. restricciones, no es que hay una restricción, ¿no? Porque bueno, en Argentina todavía tenemos el permiso de los $200, pero le fueron poniendo tantas cosas, impedimentos, que si tenés esto, si tenés este beneficio, entonces casi nadie accede, entonces ni siquiera a los $200 por mes. Así que el mecanismo era el dólar MEP. Pero también están bonos soberanos que te dicen, yo te voy a devolver el capital y te voy a pagar intereses en pesos, pero por ejemplo atado a la inflación. Entonces ahí tenés otro bono soberano Exacto. que en vez de pagarte o devolverte en dólares, te va a devolver en pesos atado a la inflación. Eso se suelen llamar bonos SER, Los ¿o no bonos es SER, así? sí. Y después tenemos otros bonos que te dicen yo te voy a pagar según el dólar oficial. que están atados a la evolución. Y eso se llaman dólar linked. Exacto. No te van a devolver dólares, te van a devolver pesos, pero atados al dólar oficial. Entonces uno tiene que también, a la hora de comprar un bono, yo voy a comprar un bono que me van a devolver dólares y me van a pagar intereses en dólares, me van a pagar pesos atado a inflación o me van a pagar pesos atado a dólar oficial. Exacto. Eso tengo que empezar Claro. a... Puede a pasar que evaluar. no tengas una cuenta en dólares, a dónde llevarlo después para cobrarlo en papel, digamos. Entonces ahí ya entrarían estos bonos
que vos mencionás que solamente lo podés tener en pesos. Digamos. Sí, no solamente eso, sino también el tema de la estrategia. Si yo quiero ganarle a la inflación o que la inflación no me afecte, voy a comprar algo atado a inflación. Si yo entiendo que tengo que apostar al dólar, voy a comprar algo atado a dólar. Si entiendo que quiero tener pesos, pero que dependa del dólar oficial, también si va a haber por ejemplo, una devaluación. Si se devalúa el dólar, quiere decir que yo me estoy cubriendo con ese dólar linked frente a una devaluación, ¿no? Son distintos mecanismos en base también a lo que esté persiguiendo. Pero recordar esto, que es renta fija porque está pactado. Bruno acá es el más técnico que siempre nos va a ayudar, por eso lo miramos a él. Sí. Siempre va a estar pactado. ¿Dónde encuentro la información? Vas a encontrar en internet o en las plataformas donde estás comprando el prospecto que te explica. Sí, exacto. Vamos a lo básico, una cosita. Cuando dijimos soberano, significa títulos de deuda del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Hoy dijimos también que hay de las provincias. Las provincias también emiten deuda para poder financiarse. Todas las provincias tienen bonos casi, pero bueno, hay que ver la liquidez que tenés, o liquidez significa la posibilidad o el movimiento que tiene ese bono para poder comprar o vender. Porque quizás hay alguien que necesita salir, lo compraste y después no tenés nadie que lo quiera comprar a ese bono. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando y esa idea se aplica a todos los instrumentos. Sí. No te metas en cualquier cosa porque a veces lo puedes comprar, pero después nadie te lo va a querer vender. Claro. Entonces, por eso hay que ver dónde meterse. Eso aplica para todo. Exacto. Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que fueron los bonos. Correcto. Entonces, los bonos son títulos de deuda, de emisión de deuda que realiza el Estado nacional o provincial a X determinado tiempo y por el cual vos estás prestándole dinero al Estado para que en un futuro te compense haciéndote la devolución de ese capital que vos le prestaste con más los intereses pactados en la moneda que esté pactado. Y también se va a pactar cómo van a ser esos pagos. Exacto. Si el capital te lo van a ir devolviendo en el plazo de años, por ejemplo, AL30 ya estuvo devolviendo capital, o sea, si vos prestaste 100, ya te fue devolviendo parte de esos 100 y también te fue pagando los intereses, porque Exacto. también eso es lo que te va pagando en el camino, te va pagando los intereses. Y una pequeña cosita que nos queda de los bonos es que en el caso de los soberanos hay AL y GD. Entonces ahí también depende de lo que vos querrás apostar. Si entendés o creés que el gobierno va a honrar sus deudas, tenés AL, que son los bonos ley local. Es decir, que si el Estado no va a pagar, vas a terminar litigando en los tribunales nacionales, o sea, tribunales argentinos. En cambio, los GD son ley extranjera. Significa que en caso de que el Estado no cumpla con sus obligaciones, tenés que ir a litigar a los tribunales de Nueva York. Normalmente son los que se establecen como jurisdicción en esos bonos. Ahí donde entran los fondos buitres. Los fondos buitres entran por eso, porque son tenedores de bonos, claro. Son tenedores de bonos con ley extranjera. Correcto. Y por eso es que se está litigando en los tribunales de Nueva York. Una particularidad de lo que pasa con nuestros bonos soberanos es que justamente Argentina, al no tener cierta credibilidad a la hora de pagar, es ahí donde muchas veces estos bonos estuvieron muy devaluados, porque también tenemos que explicar el concepto de que uno está comprando una cierta cantidad de nominales que debería tener un valor supuesto al final, ¿no? a la devolución. Vamos a redondear, vamos a hacerlo siempre por 100 para que sea más gráfico o más fácil de explicar. Uno le dice al Estado, te presto $100, ¿sí? Estarías comprando 100 nominales, cada uno de esos nominales valdría al final $1. Entonces yo te estoy prestando $100 que vos me los tenés que devolver. Y me los tenés que devolver aparte con los intereses, por lo tanto, si sería un interés pactado de un 5%, serían que me tienen que devolver $105. El tema es que como yo no le creo a Argentina, cuando Argentina me dice, préstame $100 o tomate este papelito que vale $100, y yo le digo, sí, pero ese papelito para mí vale 80, vale 30, vale 19, como pasó hace un poquito años atrás. Entonces yo estoy comprando una lámina, un contrato, un pacto, en donde me van a devolver 100, esperemos,
pero depende del momento de la crisis que se esté viviendo o de la credibilidad que haya o de la voluntad de pago que haya, es que yo te puedo decir, mira, si eso para vos vale 100, para mí vale otra cosa. Entonces, tomá, yo te doy $20 y te puedo comprar algo. Eso es lo que ha pasado. Exacto. La credibilidad del país en estos últimos años cambió, por eso es que muchos de estos bonos también subieron de precio, ¿no? Se acerca más al 100 que vos. Se acerca más al 100 que debería ser. O sea, lo lógico es que si eso vale 100, a mí me tenga que costar 100 a la hora de adquirirlo. Pero siempre va a estar ahí la credibilidad del país. Ese es el concepto de la paridad. Claro. Ahí es donde el concepto de la paridad. Yo lo puedo comprar bastante lejos si es que no hay mucha credibilidad, o lo puedo comprar muy cerca y a veces hasta más por caro encima de lo por encima, porque es un país muy pagador, como puede pasar con bonos estadounidenses. La rentabilidad no es tan alta porque tenés un interés pactado anual o lo que dure el bono, pero bueno, como especulativo podés jugar con esa diferencia de paridad para sacar. Es alguien que siempre paga. Claro, por eso lo del jugar con la volatilidad es lo que decíamos hoy, que nuestros bonos se han vuelto casi de renta variable por eso, claro. Porque han mostrado una volatilidad tan grande. Exacto. Que mucha gente los usó para hacer la diferencia. Una gran diferencia con la variación del precio de la paridad. Que en realidad quien tiende a renta fija normalmente es una persona más bien conservadora. Normalmente sí. En donde vos, como hablábamos recién, tenés pactado, bueno, el plazo, la forma de devolución, el interés que te van a pagar, entonces vos comprás y lo dejas ahí. Mientras vos, cuando te vayan pagando, vos reinviertas ese cupón o ese interés, la rentabilidad calculada, la TIR, digamos, intrínseca de ese instrumento, la vas a poder mantener hasta el final. Pero si te compraste un bono en Argentina hace 3 años, evidentemente no era justamente para renta fija, era más tirando a renta variable. Claro, exactamente, sí. Porque comprabas algo en 19 que después lo podías vender hoy 80 casi. No tanto, sí. no tanto. Pero porque ya pagó y todo, así que está 60 y algo, 70 casi. Sí. Pero hubo mucha diferencia, entonces. En cuanto a los conservadores, lo que decía Lucas, si vos hoy el instrumento, en el video anterior dijimos que no hay inversiones seguras, pero la inversión más segura del mundo que existe al día de hoy es un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Exacto. Porque es muy difícil que defalte un bono que no pague un bono a Estados Unidos. Defaultear es el concepto de que no te pago hoy, claro. O no te pago o vemos después. El riesgo de no pago es técnicamente el default. Entonces, que Estados Unidos no pague con dólares es medio difícil, porque más allá de que le puede generar inflación, todos los fenómenos que puede traer la emisión de moneda, es quien emite los dólares. Entonces, es casi imposible que Estados Unidos no pague un bono, y por eso es que se lo considera la inversión más segura al día de hoy, un bono de Estados Unidos. ¿Yo puedo comprar entonces, en vez de comprarle un bono a Argentina, le compramos un bono a Estados Unidos que sé que me va a pagar? ¿Puedo hacerlo? Depende. Ajá, ¿de qué va a depender? Depende si tenemos cuenta en el extranjero o no. Claro, hoy, para eso voy a teniendo tener una cuenta teniendo una cuenta en Argentina no lo podríamos hacer. Tendríamos que tener una cuenta allá. Exacto. Así que si estás interesado, es otro paso que vas a tener que dar para averiguar. Sí. Ya vamos a tener otro episodio para explicar una palabrita mágica que mencionó Lucas. La TIR. La tasa interna de retorno. Ya lo vamos a ver cómo funciona y varía. A veces todavía ya va a llegar eso. Sí. De ahí ya podemos saltar, entonces, ya que estamos bonos, a algo que es bastante similar. Correcto. Pero que no es del también es de un país, de un estado. Gubernamental. No es gubernamental. Correcto. También es emisión de deuda, pero en este caso es corporativa, o sea, de empresas. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Sí, exacto. Y es ahí donde aparecen las obligaciones negociables. Iba a decir nacionales. Obligaciones negociables, que es un instrumento que vas a encontrar en una cuenta comitente, en una LIC, para poder comprarlo. Y el concepto es muy parecido a lo de los bonos soberanos, solamente que en vez de ser deuda de un país, es deuda de una empresa, donde vos le vas a prestar a una empresa. Correcto. Esa sí se asimila más a una inversión del tipo fijo, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas argentinas honran sus deudas. Más que el Estado argentino. Entonces, bueno, puede haber sus casos también, pero por supuesto. Bueno. Ahora hace poquito Surcos había sacado una obligación y después enseguida dijo que no le iba a poder pagar. Sí, en realidad Surcos creo que emitió pagaré bursátil. Pero bueno, hay algunos casos de no pago, pero en general se la considera un instrumento bastante seguro.
como siempre decimos, todo tiene su riesgo. Entonces uno tiene que también tener cuidado al momento de elegir la empresa a quien le está dando la financiación, porque básicamente la empresa está saliendo al mercado a tomar deuda para desarrollar un proyecto puntual o no. En el caso de YPF tienen un montón, bueno, hay un montón de empresas, IRSA, Lo bueno es hasta que clubes. hasta clubes, por ejemplo. lo bueno que las empresas tienen como publicados sus balances, digamos, en la cual vos como inversionista podés analizar si esa obligación negociable que está por salir al mercado tiene sustento, digamos, de pago, digamos, ¿sí? En el tiempo. O sea, si la empresa tiene un capital para poder absorber los costos de pagarte los intereses y tu capital, o cómo le ha ido en los últimos proyectos también, como para analizar si te conviene o no comprar a esa empresa esta obligación negociable. Y más o menos las tasas están entre un 5 y un 12 más o menos. Y hoy sí. Yo te presto 100 y vos me vas a devolver 112. Exacto. En la idea, no en el concepto. Sí. Por supuesto. Después hay un mercado de por medio. Exacto. Tienen una emisión inicial y después se pueden operar por el mercado secundario, como cualquier otro instrumento. Y no sé si me olvido de algo. Los plazos de amortización normalmente te pagan... hoy creo que hay una sola que paga cada 3 meses, que creo que es una de Aeropuertos Argentina. Después tenés cada 6 meses o cada 12 meses que te van a ir devolviendo o capital o intereses. O las dos Y cosas. eso no lo dijimos con los bonos soberanos, pero también de manera similar la mayoría de los pagos son de interés. O sea, el interés final te lo van pagando en partes durante todo el periodo. Y a veces también son cada 6 meses, una vez al año, pero la mayoría son cada 6 meses. La Lo mayoría mismo con las sí. obligaciones negociables. Sí. Y en cuanto a las obligaciones negociables, es importante el resurgimiento que tuvieron las obligaciones negociables en estos últimos 2 años, porque salieron muchísimas empresas al mercado a tratar de abastecerse de capital como para invertir. Sobre todo empresas ligadas a lo que es energías, petróleo y demás. Hoy hay muchísimas empresas, pero no solamente eso. Pero bueno, uno siempre tiene que revisar, como dijo Mario, tratar de ver los balances, tratar de ver cómo le ha ido en los últimos años a las empresas, quiénes están a cargo de esas empresas, quiénes son los que llevan la rienda de esto, cómo te van a pagar, también hay que ver. Acuérdense que si la limosna es grande, hay que desconfiar. Sí. Hoy dijimos el tema del default en caso de los gobiernos, en caso de las empresas que quiebran y no tienen cómo solventar, digamos, los costos del bono emitido, ¿cómo hace un inversor para recuperar su Ahí también vas a tener que presentarte al concurso. Tenés que presentar al acreedor al concurso. más. Si llegan eventualmente a llegar a un concurso de acreedores, que es una figura jurídica para cuando estás en estado de cesación de pago, te tenés que presentar al concurso y decir, señor, A mí me deben, a mí me deben Claro. esta obligación negociable. Un bonista. Soy un inversor de esta empresa. Exacto. Para eso hay dos cosas que uno puede mirar, ¿no? Primero, qué hace esta empresa y ver cómo medianamente en el mundo le está yendo. Claro. Por ejemplo, puede ser una empresa relacionada al agro. Si al agro medianamente le está yendo bien, yo sé que van a tener capital para pagarme. Puede ser también petroleras, pueden ser ese tipo de cosas. Ahora, si yo estoy viendo de que ya no se usa nafta, ya no se usa petróleo, ya lo que se empezó a usar es agua, y no voy a meterme a una empresa para prestarle plata a una empresa que vende justamente nafta que mañana le va a ir mal. Entonces ahí primero puedo analizar de qué se trata y después está el tema de que hay, ¿cómo se llama? No es categorías, es... Perfiles de riesgo, digamos. A+, A, B, C. Hay diferentes tipos de emisiones de obligaciones negociables. Sí, no, pero una calificación, ahí está. La calificación es la sí, palabra sí. que no encontraba. Las ON también tienen calificaciones en donde te están diciendo, mira, si tiene una calificación alta es buena pagadora, si tiene una calificación no tan buena es porque también no te dice que no va a pagar, pero puede tener una alta TIR, un alto interés, digamos, una promesa de alto puede pago estar en categoría baja y bueno, ahí tenés que hacer un balance, ¿no? Sujeto a más riesgos, por eso están en una categoría de una calificación más baja también. También hay que ver la liquidez eso... que tiene la empresa en caso de que no pueda asumir sus compromisos, que tiene para ofrecer en lo inmediato, digamos, dentro de
productos que ofrezca o el servicio si los puede liquidar fácilmente, digamos. Hay un ejemplo que escuché por ahí que si tenés que vender un edificio entero para hacerte de liquidez o tenés que vender un producto, digamos, cuál es más sencillo, digámoslo. Creo que el ejemplo era con Coca-Cola. Si Coca-Cola tiene un inventario de un stock de Coca-Cola, es más fácil vender ese producto para afrontar algún compromiso que tener que vender un inmueble, por ejemplo, que si es muy caro, tiene que conseguir compradores para ese inmueble, digamos, entonces no es que tiene inmediatamente la liquidez para afrontar los compromisos. Así que también es otra de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de elegir, digamos, y a qué riesgo te expones en caso de que la empresa no te pueda pagar, digamos. Lo importante a mirar cuando uno va a comprar algo de renta fija es, entendiendo de que siempre va a ser un buen pagador y no tenemos tanto riesgo de por medio, yo tengo que mirar lo que me va a pagar de intereses por año o también lo que va a ser el interés total de lo que va a ser en esos años para que yo haga mi planificación. Si en el prospecto, en los detalles, me encuentro con que voy a tener un interés anual del 5%, eso significa yo este año voy a ganar con mi inversión 5% por año, todos los años hasta que finalice esta inversión. Eso es reinvirtiendo. Eso es reinvirtiendo. Ahí ya va a entrar el otro concepto de TIR que lo vamos a explicar más adelante, pero Claro. mínimamente uno tiene que saber cuánto me va a pagar por año para yo saber, entonces ya sé lo que me va a pagar por año o cuánto puede ser mínimamente el pago total en el plazo de los años, entonces ahí yo hago mi planificación. Listo, yo sé que por 5 años compré esto y por 5 años me va a pagar tanto todos los años, entonces ya tengo mi ganancia del 5% anual, del 6, del 10, dependiendo de cómo sea esa obligación negociable. Después, ¿qué hago yo con mis ganancias? Va a influir en lo otro, ¿no? Pero ya sé lo que tengo asegurado por año, asegurado otra vez, pactado, vamos a decirlo, porque aseguro se lo llevaron preso. Sí, pero en general no es un mercado que suele defaultear demasiado, digamos. En general las empresas honran sus deudas y no habría que tenerle tanto miedo si uno hace un buen análisis en la previa. Mientras estemos hablando de empresas de primera línea, reconocidas, en general no han tenido problemas de default. El otro día escuché un dato interesante porque antes de meternos en el mundo de las finanzas y de las inversiones, cuando uno habla de la bolsa o del Merval o de las finanzas en general, se piensa que todo el tiempo es acciones. Muchas veces incluso se le dice, bueno, es una timba, qué sé yo, viste sí. Y en realidad, cuando vos te vas al número, es mucho más lo que se opera, pero mucho más lo que se opera en renta fija que lo que se opera en renta variable. Algo así, no tengo el número, lo tendría que buscar como para no errarle, pero un 80% de las transacciones más o menos van por renta fija, no van por renta variable. Entonces, es interesante porque a mí me llama la atención esto de que para mí siempre la bolsa era acciones. Empresas, claro. Que sube, que baja, que vos haces una ganancia extraordinaria de capital. Y en realidad el mercado me dice totalmente lo contrario. El mercado muchas veces o se vuelca mucho más hacia la renta fija que la renta variable. Porque es una cuestión más conservadora también. De paso, ya que estamos, mencionamos que más adelante, el próximo episodio, vamos a tener la visita y vamos a poder aclarar algunas cosas con un asesor financiero. Correcto. Que es lo que justamente te estaba por decir en este momento. Yo sí quiero algo fijo, pactar. ¿Qué hago? ¿Qué compro? Bueno, para eso vas a tener la figura de un asesor en tu cuenta comitente al que le vas a poder preguntar y él te va a explicar, mira, estas son las cuestiones de renta fija que hay y te va a llevar a que puedas optar por sobre todo darte más información, qué es lo que paga, qué es lo que no paga, lo que tal vez no tenés tiempo para averiguar, el asesor te puede mostrar si es que tu interés es ir por ese lado, ¿no? Así que suscríbete porque la semana que viene o la próxima, por ahí, el próximo video. Vamos a tener acá un asesor donde le vamos a preguntar qué hacen un asesor y todas esas cosas, así que bien. Quédense ahí conectados. Entonces, renta fija, soberanos o del Estado, ya sea nacional y provincial, corporativo en ONs. ¿Qué nos falta? Bueno, las letras son básicamente lo mismo, pero a un corto plazo. Los bonos normalmente son deuda del Estado a largo plazo. Las letras son a corto plazo. ¿Correcto? Exactamente, que también es un... ¿Qué particularidad tienen las letras? Se emiten en pesos y pagan en pesos. Sí, en realidad es el plazo. Las letras son títulos del tesoro. Letras son títulos del tesoro a corto plazo. Son para una mayor liquidez que necesita... pero a diferencia del plazo.
No, el plazo. Es lo único, es el no plazo, tiene porque ninguna otra vos, diferencia. el Estado lo que te va a pactar ahí es, vos podés tener letras a, no sé, a un año, a 5 meses, todo el tiempo el Estado va sacando licitaciones de letras porque necesita Se hace de liquidez, necesita ir digamos, haciendo liquidez para ir pagando otras Tal deudas, cual. para ir pagando, se han hecho para mantener el Estado funcionando, se crean letras para ir haciéndose de dinero. Entonces, vos con la letra lo que tenés es el título, un título de deuda a un corto plazo, a un año, como máximo. Entonces, Bien. se mueve adentro de ese plazo. El compromiso lo tiene obviamente el gobierno y de poder pagar los intereses y el capital en Claro. ese corto plazo. En realidad Exacto. es mayor para compromiso para quien lo emite, digamos, en realidad. Claro. Porque lo otro, el bono a 10 años, como es el AL30, bueno, faltan 5 ahora. Pero como que tiene más margen para ir haciéndose Sí. del capital para ir devolviendo. El bono generalmente le toca a otro gobierno. Claro, Normalmente, pues claro, ahí sí. está el compromiso para el que lo emite, por eso las letras es más riesgoso para Sí. en este caso el gobierno. Claro, Pero es un pago que funcionan son- de manera similar, solamente que el plazo es distinto. Y ya hay un interés pactado y Sí, sí. Sí, es exactamente. igual que Entonces el yo bono compro y soberano. sé lo que me van a devolver. Y después tenemos las cauciones. Las cauciones. Tenemos tomadora, colocadora. Normalmente cuando somos aprendices en este mundo vamos a usar la colocadora, o sea, nosotros colocando dinero, prestándole a una persona que está tomando dinero a una tasa en particular ya determinada y a un plazo particular determinado. Normalmente son plazos cortos, pero creo que tenés hasta un año. Hasta un año. Hasta un año puede ser. No estaba seguro si eran 6 meses o un año. Entonces, se usan todo el tiempo, lo haces por un día, lo haces por 3 días para el fin de semana, lo haces por 7 días, por 10, 15, 30. Y bueno, tiene la característica nuevamente de ser fija, digamos, nosotros sabemos cuánto vamos a cobrar de interés al final de ese periodo en específico, que determinamos con la contraparte, digamos. Eso te queda bien cuando tenés por ahí un saldo. Depende de la persona, pero quien suele manejarse con liquidez dentro o sea, con dinero ya en los brokers, sin comprar, digamos, un instrumento, dejarlo ahí para alguna previsión, digamos, o para alguna acción, sí. lo puede el fin de semana, como no se opera, podés dejarlo esos 2 días haciendo una caución y le ganás un interés extra de esa plata que quieta ahí no estaría haciendo nada, digamos. Pero es una manera, yo por lo menos de esa manera lo venía usando últimamente, cuando tenía saldo en mi cuenta, la billetera, lo dejaba en caución, digamos, para ganarle un extra, digamos, y aprovechar todas las herramientas, en este caso, Totalmente. la caución, digamos. Bueno, y por otro lado, vamos a mencionar un poco, aparte de lo que era renta fija, que es todo lo que veníamos hablando, donde ya está pactado y todo lo demás, el concepto de renta variable e instrumentos que son partes de la renta variable. ¿Por qué es renta variable? Porque varía. ¿Por qué? Buen dato, Sí, Lucas. no. Como contador te puedo asegurar que Que varía. Varía bastante. bien, es variable justamente porque no tenemos asegurada ni pactada ninguna rentabilidad. A seguro se lo llevaron preso, entonces no hay nada seguro dentro de la renta variable. Generalmente cuando uno se mete en renta variable está buscando un aumento del capital, digamos, o está pensando en que la empresa donde uno está invirtiendo va a aumentar su capital o va a generar rentabilidad y esa acción que uno está comprando va a valer más. Dentro de lo que es renta variable, los instrumentos más conocidos o el que más se destaca son las acciones. Las acciones que son de las empresas locales y hablamos de CDR cuando hablamos de empresas que están fuera de... Claro, la manera de poder comprar una acción de una empresa Correcto. extranjera. ¿no? Cuando Después yo vamos a digo- explicar un poquito más, pero... Cuando yo digo tengo una acción de Coca-Cola, en realidad técnicamente tengo que decir tengo CDRs de Coca-Cola. Exactamente. Sí. Porque aparte... Claro, se puede comprar la acción de una Sí. empresa extranjera si estás en el extranjero, si tenés una cuenta ahí, por ejemplo, esta Coca-Cola, que es una empresa que cotiza en Estados Unidos, si tenés una cuenta comitente en Estados Unidos, podés comprar la acción de Estados Unidos. Acá nosotros no compramos la acción directamente de Estados Unidos, sino que usamos el mecanismo del CDR. Cuando uno compra una acción, a diferencia de la renta variable, de la renta fija, yo no le estoy prestando plata para que me la devuelvan Correcto. con un interés,
sino que yo estoy comprando un pedacito de la empresa. Diferencia sustancial. Soy socio. Pasás a ser socio. Exacto. Sin Eso. voz de voto, ni nadie se entera, nadie Sí. sabe que soy socio, pero bueno, soy socio. Pero tenés el derecho de ir a las asambleas si vos querés. Exacto. Tenés derecho a recibir los balances o a solicitar los balances. Sos un socio más. Incluso dependiendo de cuánto querés molestar o no, existe, digamos, esta persona que es un representante de accionistas minoritarios en donde vos le podés delegar a la persona, digamos, la responsabilidad el derecho a, ¿cómo es? A representarte en la asamblea y demás, digamos. Entonces, te dan los derechos como cualquier otro accionista. Exacto. Obviamente que dependiendo del volumen que vos estás adquiriendo, vas a tener un peso más importante o menos Que hay un detalle importante. también ahí. Ahora que dijiste volumen, cuando yo me hago de un CDR de Coca-Cola, en realidad no me estoy haciendo y no es equivalente a una acción. No. Un CDR hay una expresión que es la de ratio, que indica que si yo me compro un CDR de Coca-Cola, en realidad no recuerdo en cuánto está ahora la Son relación, 1:10. Sí, 1:10, entonces estoy comprando una décima parte de la acción cuando compro un CDR. Y eso mismo pasa con diferentes CDR, digamos, que hay en el mercado, digamos, ¿no? Disponibles para operar. Exacto, es muy difícil encontrar un 1 a 1, sobre todo por los valores que maneja una acción extranjera, digamos, a lo que es la moneda nuestra. Hoy las acciones, cuando hablamos de acciones, que decimos nos convertimos en socios, estamos hablando de acciones que cotizan en el mercado argentino, en el conocido Claro. o el llamado Merval. Correcto. Entonces son acciones que son empresas que cotizan en bolsa, porque ¿qué pasa? Vos al ser socio, societariamente, hablando de derecho societario, me salió el abogado adentro, pero la empresa no permite que vos, por más que compres todas las acciones que hay en el mercado circulando, no te van a permitir tener el control de la empresa, porque la empresa pone una parte de su paquete accionario dentro del mercado bursátil, no va a poner todo su paquete accionario dentro del mercado bursátil. De hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo, YPF tiene parte del Estado Nacional, entonces las acciones que hoy están en el Estado Nacional no están cotizando en la bolsa, es otra parte del paquete accionario de YPF, que YPF, su directorio y asamblea aprueban decir, che, vamos a poner X cantidad de acciones en el mercado bursátil para cotizar en bolsa y que nos permita hacernos de montos que hagan a la Podemos inversión poner un posterior. ejemplo. Suponete que vos y yo somos socios de una empresa, ¿no es cierto? Tenemos 50 y 50, ¿no es cierto? Y decidimos salir al mercado de capitales porque necesitamos plata para hacer una inversión extra, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso dividiríamos en 3, suponiendo, ¿no? 30 para vos, 33 para vos, 33 para mí y 33% en el mercado, que eso se convertiría en acciones, digamos. Y Sí, ahí sí sí, tendríamos una composición repartida en 3 patas, digamos, de la empresa, digamos. Ujú. Por eso se dice que si alguien adquiere el 100% del 33% que está en el mercado de capitales, no sería dueño de la empresa, sino sería parte de ese 33% que se dispuso como ese instrumento, digo. Igualmente, cuando uno recién empieza, va a estar difícil que logremos llegar No vamos a llegar a a tener después lo incidencia charlamos, dentro del... Si compras la Después piedra, lo charlamos. capaz que estás comprando la piedra que están barriendo de la vereda de la empresa, Claro. pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero algo. Para algo Bueno, se y ahí, empieza. ¿y cómo gano plata? Comprando una acción. Si a la empresa le va bien, Exacto. Tenés como dos maneras, o depende de la empresa también, pero generalmente se habla o de la revalorización o la valorización de la acción o que la empresa decida pagar dividendos. Entonces, hay empresas que históricamente han pagado dividendos y hay mucha gente que arma una especie de cartera de dividendos. Entonces, analiza empresas que vienen pagando el dividendos. dividendo sí estaría fijado, digamos, si se sabe cuánto se paga de dividendo. Esa sería una partecita fija. Lo que no puedes controlar es el valor de la empresa. En algunas empresas sabes el valor, en otras empresas no siempre es el mismo porcentaje. Claro, lo va variando. Entonces, seguramente tengas la data de que va a pagar dividendos. Ahora, el cuánto va a ser, el porcentaje que va a ser, probablemente en algunos casos no lo sepas. Sobre todo en el mercado argentino. Correcto. Las empresas argentinas es más difícil obtener ese dato. No, porque no es regular el pago de dividendos de las empresas argentinas. No. E incluso se habla o se menciona muchas veces que las empresas que están más bien asentadas ya históricamente
suelen pagar más dividendos que aquellas empresas que están arrancando. Lógicamente, la empresa que paga dividendos ya está establecida, ya tiene sus negocios desarrollados y si bien obviamente siempre tiene nuevas cosas por invertir, la necesidad de realizar inversiones es menor que una empresa que recién están haciendo y donde tiene que desarrollar todo su mercado, digamos, y su empresa. Entonces, normalmente las empresas de 10 años para abajo no pagan dividendos. Obviamente, como toda regla, existen excepciones, digamos, pero normalmente las empresas de corto plazo de vida suelen pagar menos dividendos o no suelen pagar dividendos, a diferencia de empresas de 100 años. Claro. Así que si la empresa le va bien, a mí me va a ir bien, mi acción va a subir de precio, por lo tanto yo la compro hoy, la puedo vender de acá un mes, de acá un año, de acá 5 días, si la empresa le fue bien, voy a hacer una diferencia en el valor de esa acción, porque justamente se trata de comprar y vender la acción. No dependo del interés como en el bono, sino que dependo de que se revalorice y yo tengo que ir aprovechando esa valorización o desvalorización. Si veo que la empresa en la que yo estoy comprado va a enfrentar un periodo difícil y me tengo que empezar a ir de ahí porque puede ser que hasta pierda dinero. Por eso es muy variable todo eso, justamente. Sí. Y generalmente yo entiendo digamos esto de renta variable como algo de muy largo plazo y de empresas serias. O sea, obviamente que a todos nos gusta tradear un poquito y tener esto de, bueno, vendo antes de que baje o compro antes de que suba, pero históricamente lo que siempre ha servido es, bueno, confío en empresas que son serias, responsables, que tienen un mercado desarrollado o que tienen un potencial muy grande a desarrollar, pero que sabemos que van a perdurar en el tiempo. Es muy difícil comprar cuando está abajo y es muy difícil vender cuando está arriba. Históricamente siempre se habla de que el S&P ha rendido entre un 10 y un 12%, tengo entendido, anual. Sí, correcto. Entonces, obviamente que existen oportunidades, obviamente que uno tiene que estar ahí en ese ida y vuelta, pero si pensamos en el largo plazo y demás, empresas de valor que tengan o no, que paguen o no, ¿cómo es? Dividendos. Y después esperar a que... un negocio que tenga proyección también. Exactamente, claro. Que el negocio se desarrolle. Como dato anecdótico, Warren Buffett, al que mucha gente conoce ya de nombre, y bueno, el que está metido en el mundo de las inversiones por ahí ya lo conoce más, es el mejor inversor de la historia de la bolsa, según se dice, el oráculo de Omaha le dicen. Warren, de hecho, es dueño o uno de los principales accionistas de una empresa que cotiza en bolsa como Berkshire. Él empezó a invertir con 13 años. Cuando tenía 13 años, Warren empezó a invertir. Y empezó a comprar Coca-Cola, por ejemplo. Y hasta el día de hoy todavía tiene las acciones de Coca-Cola. Así que, si el mejor de todo, el único que le ha podido ganar al S&P hasta hoy ha sido Warren Buffett. Consistentemente. Y bueno, el Nasdaq, después vamos a hablar de los ETF. Pero si Warren Buffett, que es un tipo con toda la sapiencia del mundo hoy tiene 96 años, creo, algo así, ha invertido y mantiene a largo plazo, entonces eso te dice que las inversiones son a largo plazo en este sentido de la renta variable. Podés pegarla de que compraste hoy en un mes subió un 15% y la podés pegar, pero no lo vas a mantener en el tiempo. Las inversiones, vos tenés que recordar siempre que sos accionista de una empresa. Vos decís, a mí, ¿dónde me gustaría tener mi plata como si yo tengo que invertir en una empresa, si yo quiero ser dueño de una empresa? ¿A dónde me gustaría invertir? ¿En qué sector? ¿O en una empresa sólida? ¿En qué? Entonces, Warren, por ejemplo, mantiene Coca-Cola porque considera que, por ejemplo, Coca-Cola es una empresa que ya está totalmente consolidada en el mercado, que tiene un mercado recontra estable. Y que tiene proyección. Y que tiene proyección de que se va a seguir tomando Coca-Cola de acá a los años que considere. Porque ahí también hay que tener en cuenta que no necesariamente el largo plazo es lo que hace la diferencia, sino el largo plazo en algo serio. Exacto. Y que tenga cierta proyección. Otra vez, si yo es una empresa que no sabe de qué va a vivir mañana, no me meto ahí. Porque por más largo plazo que haya, se va a ir desvalorizando esa empresa, por lo tanto mi partecita de la empresa va a valer cada vez menos también, ¿no? Por eso tenés que ver cómo tratan al inversor las empresas. Por un lado, o que te paguen dividendo o que
reinviertan las ganancias. Eso también es importante, porque muchas empresas, Berkshire, la de Warren no te paga dividendos, pero ellos te dicen, nosotros esta plata la reinvertimos, o recompran acciones también. Entonces hay menos acciones en el mercado circulando, y eso hace que también el precio se tendría que elevar de la acción. Exactamente. Y a veces también, dependiendo los mercados, las empresas, lo que hacen, lo que producen, hay momentos históricos que producen ciertos boom de algunas cosas. Claro. En estos últimos años vemos la tecnología que ha avanzado mucho, y el que ha comprado una empresa tecnológica ha cuadruplicado en algunos casos su valor, por lo tanto su dinero, pero también uno se pregunta en ese momento, está arriba de todo, esto tiene más proyección, llegamos al límite, y bueno, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones también, ¿no? En base a analizar lo que compró. Compro petróleo, ¿el petróleo será que se seguirá consumiendo o no? Entonces todo eso me va a llevar a decir, bueno, lo hago a corto, a mediano o a largo plazo en esta empresa. Pero bueno, con renta variable somos socios de una empresa, compramos una acción. Distinguiendo la acción argentina de lo que es una acción extranjera, la manera que la podemos comprar, como decía Mario, es a través del CDR. Yo no estoy comprando directamente la acción del extranjero, sino que estoy comprando acá en Argentina un certificado, de ahí vienen las siglas de CDR, estoy comprando un certificado, que ese certificado se comprometen a que yo estoy comprado en cierta parte de una porción de una acción en el extranjero. Exacto. Por eso ahí es donde también Mario decía el ratio. Yo compro un CDR que, por ejemplo, es 20-1, significa que mi papelito vale una 20ava, ¿se dice? Sí, una 20ava parte, creo. Sí. Te lo vamos a aceptar. Una 20 parte, una parte, 1 dividido 20, y te lo decimos de esa manera. Hubieras dicho que se divide en 10 y era más fácil. Bueno, ahí está, una décima parte, si fueran 10, de esa acción en el extranjero. Si yo tendría que comprarlo en el extranjero, o sea, si tendría una cuenta en el extranjero, ahí tengo que ver la forma en que ya puedo comprar directamente la acción, que dependiendo la acción o el lugar donde tengo mis cuentas, puedo acceder a la acción completa o a la acción también en sus partes. Una de las por qué se hace acá en Argentina de esa manera es porque también para que no sea tan costoso acceder a una acción. Hoy si tendríamos que comprar una acción completa de Coca-Cola, y es cara. Si tendríamos que comprar una acción completa de Amazon, es caro. Por eso es que yo, comprando un CDR, compro una partecita de esa acción y puedo acceder. Y voy acumulando mientras más cantidad de... Si quisiera y tengo el capital como para poder hacerlo de comprar una acción completa, compro el equivalente en CDRs acá que representan una acción en el extranjero, ¿no? Y de esa manera puedo acceder. También hay acciones del extranjero que pagan dividendos. Exacto. Y ahí es donde me van a pagar también me van a pagar en dólares, porque como es una empresa del extranjero, me van a pagar en dólares, y de ahí se desprende el concepto de contado con liquidación. De los bonos argentinos, de los bonos soberanos que me van a pagar en dólares, cuando yo lo compro y lo vendo, es donde saco el dólar MEP, y cuando yo compro y vendo CDRs que se liquidan en el extranjero, porque cuando yo compro algo acá, alguien lo tiene que comprar allá, y después cuando pagan dividendos también es un dólar que tiene que venir de afuera del país y entrar ese dólar a Argentina, como se tiene que liquidar, de ahí es donde viene el concepto de dólar contado con liquidación, ¿no? Entonces la manera en que yo me puedo dolarizar es con un bono argentino, dólar MEP, o comprando un CDR, que voy a tener algo que lo puedo incluso vender. Y acá en Argentina lo puedo comprar y vender en dólares, por lo cual, comprando y vendiendo dólares, me hago de ese dólar contado con liquidación. O lo compras en peso y lo vendes en dólares también. Por eso, lo compro en peso y lo vendo en dólares. Exacto. Y me hago de un dólar un poquito más caro o más barato, dependiendo de cómo sea justamente el cambio. Pero es otra de las maneras de dolarizar. Generalmente el mercado, digamos, de acciones en dólares y de CDR en dólares, no es muy líquido, no es tan fácil encontrar compradores y vendedores. Entonces, si te querés dolarizar y obtener el dólar físico en algún momento, o no físico, pero quedarte en dólares en tu cuenta, por ahí se recomienda simplemente el dólar MEP. Ahora, si vos querés dolarizarte, pero a su vez formar parte del capital de una empresa, ahí sí, comprando, por ejemplo, Amazon, te quedás dolarizado y además apostás a que la empresa le esté yendo bien o no. Exactamente. También para dolarizarse, las ON vienen al pelo porque la mayoría
son emitidas en dólares. Exactamente, también te van a devolver Claro, dólares. también. Así que bueno, un poco en gran rasgo, renta fija, renta variable, es donde entran las acciones y los bonos. Perdón, los bonos no, los CDRs. Cuando entres a una comitente, te armes una comitente o ya tenés la aplicación ahí, te la bajaste en tu celular porque alguien te dijo, bájate esta aplicación y la tenés. Bueno, empezá a mirar sin comprar nada, no hace falta, pero vas a encontrarte con todos esos apartados. Te vas a encontrar obligaciones negociables, acciones, CDRs, te vas a encontrar la parte de caución, te vas a encontrar la parte de bonos soberanos en dólares, bonos soberanos en pesos, y cada una de estas cosas Exacto. es lo que justamente fuimos hablando. No están subdivididos en dos grandes categorías, o sea, no te vas a aparecer en tu cuentita ahí renta fija y renta variable, te aparecen directamente discriminados, ¿no? Sí, Acciones, los distintos CDRs, instrumentos, bonos, sí. los instrumentos, pero vos tenés que entender justamente cuáles son los que son parte de renta fija y cuáles son los que son parte de renta variable. De renta variable no mencionamos mucho ni lo vamos a ahondar, pero también tenemos los futuros y las opciones que en su momento podríamos profundizar, pero bueno, son ya para niveles avanzados Exactamente. de inversión, así que por ahora simplemente los nombramos. Y El fondo. ya nos estamos yendo con el tiempo, pero fondos comunes de inversión sería... Por ahí es de la manera más sencilla en que nos podemos acercar al mundo de las inversiones. Porque generalmente estos fondos están administrados por personas que son ya conocidos en el tema, o sea, hay fondos incluso que son muy conocidos por cómo han ido rindiendo en el tiempo. Pero bueno, ya conociendo también, hoy lo charlábamos, conociendo la división que tienen, que tenemos de renta fija y renta variable, cada fondo común de inversión también tiene su propia composición y dependiendo de lo que estamos buscando, podríamos apostar a uno o a otro. Entonces, tendríamos que entrar a mirar cada fondo común en qué está invirtiendo. Generalmente no te van a decir el instrumento específico o lo podés encontrar si te pones a investigar. Si lo ponen, a veces ponen los más importantes. Claro, Sí. es como que te dicen bonos o te pone bono AL30 o te... O el ¿viste? porcentaje de cada uno. Exacto. Pero sí, en general, siempre más o menos te orientan en dónde están invertidos. Entonces, bueno, obviamente dependiendo qué es lo que nosotros estamos planificando, para qué lo queremos, ahí entran mucho los objetivos, cuándo vamos a necesitar el dinero, etcétera, etcétera, pero existen bonos para hacer... Sí. Sí, fondos. Sí. Perdón, existen fondos De hecho, para hacer sopa. las digamos. billeteras hoy que te ofrecen invertir tu dinero lo hacen a través de fondos. Y que creo que es el primer lugar donde te encontrás con el concepto de variable o fijo, porque ahí es donde te aparece el fondo común Sí. de inversión y te va a aparecer al lado renta fija o renta variable. Y ahí uno entra en la duda, ¿qué es esto? Pero no, y no, ahí justamente es, si es renta fija es porque posiblemente haya bonos, haya obligaciones negociables, haya letras que Sí. ya están O alguna pagos, caución. pactados, y si es un fondo de renta variable es porque va a haber muchas empresas, va a haber acciones ahí o CDRs en todo caso, y eso puede afectar también la manera en que ese fondo vaya dándote ganancia o no. Por eso tenés que saber de que si el mercado argentino en general no le está yendo muy bien y tu fondo común de inversión puede ser que no genere tanto. Si Argentina está en un boom para arriba y vas a un fondo común de inversión de acciones y esas acciones están yendo, vas a ver cómo rápidamente también se va a incrementar el valor y vas a ganar dinero. Por eso tenés que ir entendiéndolo. Y por otro lado, una de las cosas que te vas a encontrar en las cuentas comitentes es que al lado del fondo de inversión te va a decir un porcentaje mensual o anual de lo que se fue generando. Ese porcentaje que aparece ahí no es lo que te promete a futuro, sino que es lo que generó Correcto. en el periodo que está Exacto. allí. En el mes pasado generó esto, que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Por eso a veces que esté rojo no te tiene que asustar, sino que te está diciendo cómo le fue la última semana, el último mes o el último año. Exacto. Y si está muy verde, no te emociones porque puede ser que el próximo mes sea malo también. Ese porcentaje que vos vas a ver al lado de un fondo común de inversión es lo que pasó, no lo que sí o sí tiene que suceder. Posiblemente sea más estable ese porcentaje en los fondos de renta fija, porque justamente vienen más periodos más pagos más establecidos y están estructurados pactados, como para generar si una es renta rentabilidad variable, más o menos.
puede variar mucho. Incluso de a poco esto de la educación financiera, de la educación en las inversiones y demás, hace que quizás vos, creo, en mi caso particular, bueno, me había metido con las cripto, pero también creo que el primer acercamiento fue a través de un fondo. Con el tiempo te vas armando tu propio fondo. Claro. Quizás es un primer acercamiento que vos lográs en el mercado a través de los fondos comunes de inversión. Pero después vos decís, yo me puedo armar mi propio fondo, siempre teniendo en consideración tus objetivos y demás que vamos hablando en todos los episodios. Pero de a poco vos te vas armando tus propios fondos, vas armando tu propia cartera y eso en definitiva es tu fondo común de inversión, porque más allá de que no hay aportes de otras personas, sino que es tuyo, pero es tu inversión y vos la podés dirigir hacia donde vos quieras. Pero siempre educándote y siempre, en caso de duda, solicitando ayuda a los profesionales idóneos en el tema. Metimos el... Dale. Justo que él mencionaba profesionales idóneos, recordarles que el próximo episodio tenemos invitado a un asesor que es justamente uno de los a quienes podemos consultar o a quienes deberíamos consultar. Exactamente, porque ¿qué compro? Tu asesor te va a explicar. Y después de la entrevista con el asesor vamos a hablar justamente, repasar un poco acerca de los perfiles, ¿no? De yo soy conservador, arriesgado, voy a corto, voy a largo. Bueno, eso vamos a tratar Cambia de ver igual un poco. después. Así que metimos el... Va cambiando. Sí, puede cambiar. Metimos el episodio más largo hasta ahora. Sí. Y pasa que era un tema como para charlar. Sí, Es exactamente. más, nosotros medio que bordeamos por arriba todos los instrumentos, pero habría para profundizar en... Bien. Igual, no tenemos todos los videos divididos por temas, pero este sí lo vamos a dejar abajo acá. Lo vas a encontrar dividido renta fija, renta variable, fondos, como para que puedas ir repasando y lo hagas un poco más fácil de recurrir a la Más información. ameno. Claro, no hace falta que te lo tragues en un día, puedes ir volviendo las veces que quieras a los videos. Y cualquier duda que tengan también la pueden dejar en los comentarios y vamos a tratar de resolverla y si no la sabemos la vamos a investigar. Dijimos que íbamos a armar un Telegram, todavía no lo habilitamos, pero... Pero van pídanlo, camino. tienen que pedirlo, Che, exactamente. ¿a quién le toca hoy lo de la campanita? Nosotros ya lo Lucas. dijimos. Sí, hay una campanita ahí donde dice suscripción o suscribirse, no sé cómo dice, pero ustedes denle ahí a la Suscribir. campanita y se enteran cuando sale algo nuevo. Bueno, Nos vemos entonces la creo próxima. que estamos. Bueno, Ya gente, aprendimos de instrumentos y de rentas y de fijas y variables. Y tenemos varios más todavía, Bien. pero con esto ya tenemos varias cosas para empezar Bien. a comprar. Los Bueno, esperamos en el próximo capítulo entonces. Nos Bueno, vemos. Gracias. Adiós. Pasen Chau, bien. chau. Adiós.